Hay una escena que en prácticamente todas las facultades se repite una y otra vez a lo largo de los años, y es cuando terminás un examen, salís convencido de que te fue bien, y cuando te dan la nota, incluso cuando lo estás haciendo, te das cuenta que hay unas preguntas que vos te negaste a estudiar o que dijiste, bueno, no son las más importantes. Y justamente esas cosas que vos no consideraste importante o que venías ignorando fueron las que te llevaron a tener una nota baja en ese examen. Con Argentina pasó algo parecido en este mundial, y es que obviamente después de la bronca, la tristeza o lo que sea que hayas tenido después del partido, y cuando baja la espuma y después de estar mirando una y otra vez los resúmenes en YouTube o en la tele, te queda una sensación extraña porque sí, Argentina perdió la final contra España, pero ese resultado se empezó a gestar a lo largo de toda la Copa. Y así todo, estuvo a 15 minutos de forzar unos penales y soñar con una posibilidad un poquito más real de lo que terminó siendo a lo largo del partido. Este torneo, más allá de eso, nos deja una certeza clarísima, y es que el número uno del equipo de este mundial fue claramente Messi. Volvió a liderar al equipo como lo ha hecho a lo largo de varios años. Y podríamos mencionar que dentro de la final y más allá de lo que pudo haber sido su torneo, el mejor jugador termina siendo el Dibu Martínez. Pero alrededor de ellos subieron muchos jugadores que a lo largo del torneo incluso estuvieron por debajo de lo que nosotros hubiésemos esperado de ellos durante la Copa. Y, o sea, no quiero entrar en la venta de humo de los viejos programas del cable ni de matar por matar. Después de todo llegaron a la final los jugadores, pero es simplemente una descripción de lo que terminó pasando a lo largo del Mundial. Como les decía, obviamente Messi termina siendo el mejor otra vez. La parte triste es cuántas veces más vamos a poder decir lo mismo a lo largo de la selección. Ya tiene 39 años, probablemente haya sido su último mundial. Dependerá de él y del cuerpo técnico, sea el que sea. Esperemos que siga siendo Scaloni y ver si quiere seguir intentándolo. Quizás hasta una Copa América, quizás los últimos 20 minutos en el próximo mundial con 43 años, ya se verá. Pero más allá de eso, termina siendo uno de los pocos que se animó a jugar durante la Copa. Termina siendo uno de los pocos que se animó a pasar la pelota para adelante, que se animó a generar juego, más allá de los pasecitos hacia el costado o hacia atrás que lamentablemente nos tocó ver durante la Copa. Fue uno de los pocos que se animó a patear al arco, a meter goles y que termina decidiendo los partidos. Básicamente él le cambia el destino a la selección contra Suiza, le cambia el destino a la selección contra Inglaterra, le cambia el destino a la selección durante la fase de grupos porque básicamente fue el único que metió goles. Y termina llevando a la Argentina hasta otra final, siendo un jugador que modifica mundiales básicamente, no es que solo los juega. Y creo que este tipo de cosas se van a valorar mucho más cuando pasen los años. Todavía es muy reciente y quizás de a poquito algunos van cayendo, pero bueno, más allá de ya haber ganado la Copa en 2022, de haber ganado todo durante los últimos 5 años y de por fin recibir ese apoyo y ese aplauso en este mundial como Last Dance, no había una obligación real de ganarlo. Creo que nadie vino acá con la desesperación de querer ganar la Copa, pero sin embargo volvió a aparecer. El otro apellido de la final, que era el Dibu Martínez, quizás con un torneo más regular en comparación, ¿no? Llegando lesionado, prefiriendo jugar en lugar de operarse durante la fase de grupos, atajando con dolor, partidos que quizás no fueron los mejores. En la final sí terminó siendo una especie de, no sé si héroe silencioso, pero el único motivo por el que Argentina prácticamente estuvo a 15 minutos de llegar hasta estos penales fue porque
volvió a ser una de las figuras y atajar un montón de pelotas. Pero como les digo, un mundial en el que no atajó 2 millones de penales, no tuvo la oportunidad igualmente, pero tampoco tuvo esas actuaciones imposibles a las que nos había acostumbrado, sobre todo en las competiciones Copa América 21, Copa América 22, Copa América 24. Pero bueno, apareció, digamos, cuando tenía que aparecer. En caso de haber ganado, obviamente, sería un héroe total. Como se perdió, quizás decir apareció cuando tenía que aparecer es un poco raro, pero solamente recibiendo 2 millones de tiros se comió un solo gol. La realidad es que es una gran final para él, y eso es una de las cosas más difíciles para un arquero. Pero bueno, podemos decir que atajó las pelotas correctas durante la final, más allá de ese gol que eventualmente terminó entrando porque era un peloteo total. Pero dicho esto, tenemos que empezar a hablar de los puntos que no fueron los mejores a lo largo del torneo, porque claro, o sea, uno dice Messi fue el mejor del torneo y el Dibu atajó una final espectacular, pero entonces ¿qué pasó? Bueno, hubo muchísimos jugadores que por unas cuestiones de cansancio físico por la temporada, por venir de lesiones, por falta de juego post lesión, no terminaron de encontrar su mejor versión. Y si vos analizás el funcionamiento de la selección a lo largo del torneo, te vas a dar cuenta. Uno de ellos es Molina, quien tuvo un mundial muy flojo. De los jugadores de campo de Argentina, prácticamente debe haber sido de los más flojos. Y es que claro, uno viene acostumbrado, y probablemente porque la gran mayoría no tenga ganas de ver partidos del Atlético de Madrid, se queda con la imagen de el Molina de Qatar, ese Molina que metió el gol contra Holanda, que atacaba todo el tiempo, que terminaba rompiendo los partidos. Y claro, en este torneo fue todo lo contrario. No se lo sintió cómodo, no se lo sintió dominante, no se lo sintió determinante. Es más, en los últimos partidos hubieron muchas capturas de él en las redes que salen las fotos de todos los goles. Y claro, no podés decir que tuviste un buen mundial cuando te pasa esto. Otro de los apellidos que incluso todavía duele más decirlo es el de Paul, porque literalmente fue una pieza irreemplazable durante años, y en este mundial no pudo ser ese famoso motorcito que se decía siempre. Hubo algún partido correcto, para mí contra Argelia tuvo un partido correcto, tuvo momentos buenos como ese rato que ingresa contra Inglaterra que prácticamente lo hace jugar la final, pero más allá de eso se notó un De Paul muy errático, muy estático por momentos. No termina de ser lo relevante que tendría que haber sido. Lo mismo me pasa con Enzo, que es algo raro igualmente porque claro, o sea, metió un gol histórico contra Inglaterra y es raro decir que no tuvo el mejor de los mundiales, porque en definitiva sí tuvo sus momentos importantes, pero ¿no les queda la sensación de que en condiciones normales Enzo podría haber dado más? Es como si el rendimiento de Enzo lo ponemos como una temporada, solamente nos mostró capítulos. Y creo que en gran medida termina siendo una cuestión de haber jugado demasiado durante la temporada, pero a lo largo del mundial se lo notó también estático, lento, incluso predecible. Muchos de estos jugadores en la mitad de la cancha lo que pasó fue que estaban muy estáticos y con un juego totalmente predecible en el que a la más mínima incomodidad terminaban tocando al costado o hacia atrás, lo cual eliminaba mucho del frenesí y dinamismo del juego de Argentina que lo llevó a ganar en Qatar. Y esto mismo aplica a McAllister también, porque tuvo sus momentos buenos, el gol contra Suiza, algún que otro momento a lo largo del torneo también. De hecho fue el jugador de campo que más minutos tuvo después del Dibu. La diferencia estuvo en unos pequeños minutos en el partido contra Jordania, que entra un ratito antes que Messi. Y durante la mayoría del torneo yo no lo sentí tan determinante como fue en 2022, ni tampoco que estuviera influenciando los partidos como se puede esperar de él que haga en el Liverpool. Y bueno, con una Argentina tan dependiente y que necesita tanto de sus interiores, si no están en el mejor nivel, eso explica por qué el nivel de Argentina no fue el del 2022. Y dicho esto, tenemos que pasar a los delanteros, en donde, claro, uno está acostumbrado a que Julián Álvarez sea un monstruo, y claro, es uno de los casos más curiosos, porque si vos ves los partidos,
Otra vez se volvió a ganar la titularidad porque había arrancado Lautaro. Y vos lo ves y el tipo trabajó mucho, corrió mucho, se la pasó presionando, se fundió físicamente en prácticamente todos los partidos. Pero claro, uno está tan acostumbrado a ver a esa bestia, a esa versión tan alta de él, que cuando juega bien, quizás no una maravilla, parece que no alcanza. Y claro, su mundial fue eso, o sea, fue correcto, estuvo bien, fue una pieza útil del equipo, fue una pieza importante, pero claro, no estuvo brillando. Obviamente afectado por los problemas físicos que tuvo antes del torneo y ese tiro en el pie para mí que se dio con esta novelita de la salida del Atlético de Madrid, que bueno, entre todos estos factores de todos los jugadores se terminó escribiendo el guión de la final, en el cual Argentina prácticamente la pasaron por arriba. Y claro, España llegó como el equipo más sólido del torneo y Argentina llegó como una selección que vivía al límite. Estuvo al límite contra Cabo Verde, estuvo al límite contra Egipto, estuvo al límite contra Suiza, estuvo al límite contra Inglaterra. Y eso en algún momento te pasa factura. Es un torneo que tiene un partido más del que solía tener antes. Entonces no podés remontar los partidos siempre y eventualmente vas a llegar cansado física y mentalmente. ¿Qué pasó durante la final? España tuvo 50 tiros al arco y la Argentina tuvo -3. O sea, lo pasaron por arriba. Era obvio que con un resultado así no podías aspirar a más que llegar a penales. Y lo más probable era que perdieras, que fue lo que pasó. Pero pasada esa espuma de los partidos y poniendo un punto y aparte, llega una cosa que Internet no te decepciona nunca, porque empezaron las teorías conspirativas de que Argentina tuvo que regalar la final, que si fue por las banderas de Malvinas en el partido contra Inglaterra, que si fue por la investigación del Chiqui Tapia, que si la FIFA, que si la AFA, que si la ONU, que si la OTAN, que si los Illuminati, que si los Linterna Verde o que si el ejército de Freezer. Muchachos, las cosas como son. Argentina perdió la final porque la pasaron por arriba y España fue mejor. Lisa y llanamente. Me cuesta entender ya cierta obsesión que hay con querer buscar explicaciones y conspiraciones para decir las cosas que no nos gustaron. España jugó mejor, fin de la teoría. Y de hecho, fíjate hasta qué punto que Unai Simón durante el partido no sabemos cómo ataja, y a diferencia de Pickford, él en la botellita prácticamente se puso un tomo de Civil War, porque no atajó, casi no lo obligaron a intervenir. Terminó con la botellita cerrada de agua. Además, el tipo llegó al hotel y dijo, bueno, tengo ganas de seguir leyendo el cómic. Monstruo, Spider-Man se saca la máscara y se le arma un quilombo en la vida, por si no lo llegaste a leer con todos los festejos que tuviste que hacer. Eso habla más del resultado que de las teorías conspirativas. Mi conclusión es simple. O sea, obviamente que estoy triste por la final, obviamente que no me gustó ver perder al equipo. Pero no puedo estar decepcionado del final, del mundial, porque fueron 2 finales consecutivas. Messi otra vez volvió a jugar un torneazo. Dibu apareció cuando tenía que aparecer en la final. Y con varios jugadores quizás por debajo de su nivel, así todo se pudo llegar hasta una final. Y sí, obviamente, uno tiene que hacer una comparación y decir, hay derrotas que te dejan vacío, pero hay derrotas que te recuerdan que el deporte y el fútbol son así, vas a perder más de lo que vas a ganar. Y esta derrota en la final de Argentina es el segundo caso. El domingo, sí, terminó un mundial, pero bueno, lo más importante es que terminó y hay que agradecer la gran generación que tuvo la Escaloneta y los prácticamente 21 años que tuvo Messi en la selección. Así que antes de volver a la programación habitual de Bober y de estar hablando de cómo van a jugar contra Juventud Las Piedras y Deportivo Chasquibún por la Sudamericana, tenemos que hacer un último aplauso a la selección y mañana les voy a estar hablando de cómo va a estar formándose la selección en 2030. Así que si te gustó, dale like, suscribite, comentá, seguí clic en la campanita y todas las pelotudeces para estos 2 o 3 que me están mirando. Y nos vemos mañana.